Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy, miércoles 7 de abril de año en curso. Mi saludo cordial, con mis mejores deseos porque todos estén en excelentes condiciones de salud y en todos los sentidos que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a terminar la exposición que traíamos en curso sobre las operaciones específicamente relacionales, que como sabemos son operaciones que se pueden ejecutar desde la perspectiva del álgebra relacional para extraer subconjuntos de una o de más relaciones o tablas de la base de datos que estemos manipulando para dar respuesta a una eventual consulta por parte de algún usuario que la requiera. Veníamos hablando de que esas tres operaciones son esencialmente la operación de selección, que como recordaremos es una operación unaria porque actúa sobre una tabla, sobre una relación, no sobre dos, sino sobre una, y que sirve para extraer de esa tabla o de esa relación que se suministra como argumento dentro de la sentencia las tuplas, la tupla o las tuplas que satisfagan una determinada condición dada dentro de la sentencia. Es entonces una operación que produce como salida una relación que es un subconjunto de la relación de entrada, en la que aparecen algunas de las tuplas o ninguna de la relación de entrada que cumplen con una determinada condición dada en la sentencia. Si ninguna de las tuplas de la relación sobre la que se aplica la operación de selección cumple la sentencia, pues la operación de selección retorna un conjunto vacío, no retorna tuplas. La condición es una expresión lógica que, como cualquier condición, que guarda la misma definición de lo que es una condición en cualquier lenguaje de programación. Es una expresión lógica en la que intervienen operandos y operadores, donde los operandos son los nombres de los atributos de la tabla sobre la que se está aplicando la operación, y los operadores pueden ser operadores de relación mayor, menor, igual, mayor, igual, etcétera. E incluso puede incluir también operadores lógicos como el AND, el OR, y que en su conjunto, me refiero a la condición, en su conjunto se evalúa siempre como verdadera o falsa. Si es verdadera, cuando se evalúa la condición sobre cada una de las tuplas de la relación de entrada, si esa tupla cumple con la condición completa, o sea, si para los valores guardados en esa tupla la condición da verdadero, esa tupla hace parte de la salida de la operación, y así lo hace el sistema de gestión de bases de datos recorriendo todas las tuplas de la tabla y mirando si en cada una de ellas se cumple la condición dada en la operación. Esa es la primera de las tres que ya la hemos visto anteriormente y la hemos ejercitado también. Hoy vamos a hacer un par de ejercicios sobre esta temática también. La siguiente operación que vimos es la operación de proyección, que también es una operación unaria, como se ve en la lámina, porque se aplica sobre una tabla, es decir, sobre una relación de la base de datos, no sobre dos. Y sirve para extraer de ella un subconjunto también, pero a diferencia de la operación de selección, que extrae tuplas completas si cumplen con una condición, la operación de proyección lo que extrae son atributos o columnas completas de la tabla para generar una tabla nueva, una relación nueva, cuya estructura es parte de la estructura de la tabla de entrada, cuyo alcance, es decir, las tuplas tienen la misma cantidad de tuplas que la tabla de entrada, pero en esas tuplas solo están los atributos, es decir, los campos de datos o las columnas de la tabla que se hayan especificado como columnas a proyectar. Es decir, la proyección establece
sobre una tabla en cuestión, se aplica sobre una tabla en cuestión para extraer de ella una lista de atributos, es decir, una lista de campos completas, las columnas completas, según sea la necesidad del usuario. Y la tercera operación es la combinación, que sí es una operación binaria que permite extraer información del cruce o de la concatenación o de la combinación de todas las tuplas de una tabla contra todas las tuplas de otra, de acuerdo pues a condiciones particulares según sea la forma de combinación que se esté aplicando. Todas estas, ahora, esta última operación apenas dimos la definición, ahora vamos a revisar un poquito nuevamente el concepto y posteriormente vamos a hacer unos ejercicios con ellas. Las tres operaciones, por ser específicamente operaciones de tipo relacional, producen como resultado una relación, o sea, un conjunto de tuplas que tienen una determinada estructura. El alcance, es decir, cuántas tuplas y cuáles, y la estructura, es decir, con qué campos está conformada esa salida, va a depender pues de las especificidades o de los detalles específicos de la sentencia que se haya aplicado. Precisemos nuevamente a nivel de repaso lo que es el concepto de la combinación, que también se llama la reunión, que es una operación en que intervienen dos tablas, como ya dijimos, y la salida es una relación nueva que contiene la concatenación de todas las tuplas de la primera contra todas las tuplas de la segunda, y de esa concatenación, que sería lo que es el producto cartesiano, la reunión solamente deja en la salida las que cumplan una condición especificada. Por lo tanto, ya dijimos, es una operación binaria porque requiere de dos operandos de entrada, que son las relaciones, en este caso las nombramos T y S para darles un nombre genérico. Y en general, se usa una combinación, que puede ser una sentencia lógica simple o compuesta por varias condiciones combinadas, según sea la necesidad. Bueno. En general, aunque veremos que hay más adelante una modalidad de combinación que facilita lo que voy a decir a continuación. En general, las dos relaciones que se van a combinar deberían tener atributos, no debería haber en ambas relaciones atributos con el mismo nombre, porque la salida es una relación y ya sabemos que una de las reglas del modelo relacional es que en una relación, es decir, en una tabla, no puede haber dos columnas con el mismo atributo. Entonces, digamos a nivel de concepto base, las dos relaciones que se van a combinar o que se van a reunir, recuerden que el nombre es combinación o reunión, deberían tener como concepto general de base, repito, porque veremos más adelante que hay un tipo de reunión, un tipo de combinación en la que esta condición, la misma operación la maneja, deberían no tener columnas con el mismo nombre. Cuando la condición que se aplica para combinar dos tablas está compuesta de uno o más elementos de la forma A igual a B, es decir, donde tal campo de una tabla es igual a tal campo de la otra y tal campo de esta tabla es igual a tal campo de la otra, es decir, cuando la condición para combinar las tablas está compuesta de igualdades entre atributos de una tabla y la otra, a eso se le conoce en particular como una equicombinación. Entonces, el resultado de una equicombinación es un conjunto de tuplas que tiene atributos pareados con valores idénticos. Bien, entonces se menciona este concepto para decir el siguiente, que es que cuando queremos evitar eso de que en el resultado de la combinación me salgan dos o más columnas con valores que son iguales, porque la condición que produjo esa combinación era que el código en la tabla A sea igual al código en la tabla B y por ejemplo, cargo en la tabla A sea igual a cargo en la tabla B.
entonces vamos a tener en la salida dos columnas con los nombres que tengan, pero con los valores de los códigos que son iguales, y dos columnas con los nombres que tengan en cada una de sus tablas, pero con los nombres de los cargos que serían iguales, porque la salida está conformada por las tuplas que en las que se cumple la condición. Entonces la reunión, hay una forma que se llama reunión natural que automáticamente quita los atributos duplicados para evitar esa repetición innecesaria de datos en la tabla. Esa se llama el reunión natural. Y bueno, vamos a tratar de trabajar con eso en el día de hoy. Esto de los nombres de los objetos no lo voy a revisar. Entonces procedamos de entrada a practicar con un ejercicio o a formular un ejercicio en el que podamos practicar sobre este modelo relacional que estamos viendo en este momento en la lámina. Les quiero llamar su atención, quiero pedirles de manera muy especial que estemos muy atentos a la descripción del modelo, porque más adelante les voy a pedir hacer algún ejercicio adicional con este mismo modelo. Entonces, si ahora lo comprendemos suficientemente bien, pues más adelante los ejercicios que les voy a pedir que hagan ustedes por su cuenta pueden salir un poco más fácil. Permítanme, voy a abrir un Excel que contiene datos al respecto de ese modelo. Porque con él vamos a, digamos, se nos van a facilitar las cosas. La data del modelo, he preparado unas tablas como las que aparecen, como las que aparecen aquí en el modelo relacional que les estoy mostrando. Ahora lo vamos a describir en todo detalle, pero el Excel que acabo de abrir tiene datos ficticios, datos de prueba, obviamente, pero que son consistentes, que los he preparado con algún detalle para poder lograr consistencia, o sea, para asegurar que no haya datos contradictorios y poder hacer los 2 o 3 ejercicios que tenemos previstos. Bien, este es un modelo que representa de manera simplificada la operación de una entidad bancaria. La fuente de información para preparar este modelo es un ejercicio descrito en el libro de Administración de Bases de Datos de Silberschatz. Permítame, lo buscamos aquí de una vez. Quiero hacer énfasis en ese libro porque puede decirse, sin que haya un riesgo de error grande, que este el libro se llama Fundamentos de Bases de Datos de Silberschatz. Puede decirse sin temor a equivocarse que este es uno de los libros más robustos y más usados para el estudio de las bases de datos relacionales. Lo estoy abriendo aquí solo para que ustedes sepan de qué se trata. El autor es Abraham Silberschatz y Henry Korth de los laboratorios Bell. Este señor generalmente retengo estos dos nombres. Ese es Sudarshan del Instituto Indio de Tecnología. Ok, no importa tanto eso, sino que el libro como tal, que es un libro algo denso en algunas cosas, tiene exactamente la información que estamos manejando. Describe con toda precisión, con absoluta precisión, describe todo el modelo conceptual relacional. Y bueno, tiene más adelante en algunos capítulos que todavía no hemos abordado consideraciones de mayor profundidad. Nosotros estaríamos trabajando en esta parte todavía, en esta parte del modelo de datos y bases de datos relacionales. Y aquí hay a medida que se explican las operaciones, hay unos ejercicios propuestos por el libro. De esos ejercicios yo he adapté el que les estoy mostrando en la lámina,
que vamos a usar a continuación. Entonces quiero describirlo con algo de detalle. Es un ejercicio que representa de manera simplificada, o sea, no de manera acorde exactamente con la realidad de un banco en la cual el modelo es enormemente más grande, la operación de una entidad bancaria. ¿Qué tablas hay allí? Hay una tabla de sucursales, una tabla de cuenta. La tabla sucursal contiene la información de las sucursales de la entidad. La tabla cuenta contiene la relación de las cuentas que el banco maneja, indicando para cada una el número, el código de la sucursal y el saldo de la cuenta. Tiene una tabla cliente, donde se relaciona cada cliente con el número de cuenta que tiene. Tiene una tabla persona, donde hay datos de personas que pueden ser clientes o pueden ser de otras naturalezas, porque hay también una tabla deudor, en donde están las personas, digamos, el ID y el número del préstamo que los distintos deudores están obligados a cubrir con el banco. Está por aparte porque un cliente no necesariamente tiene préstamos y un deudor no necesariamente tiene cuentas, al menos teóricamente es así. Y hay una tabla con los préstamos, en donde está el código de cada uno de los préstamos, la sucursal en la que se aplicó y el monto del préstamo. Mirando cada una de esas relaciones en particular, quiere decir que la tabla sucursal tiene un campo donde está la identificación de la sucursal, que en este caso pues, es un dato de 4 caracteres, el nombre de la sucursal y el total de los activos que la sucursal maneja, que básicamente pues, es la cantidad de plata asociada a cada una de esas sucursales, representada en las distintas operaciones que el banco realiza. La tabla cuenta tiene 3 columnas o 3 atributos. Uno donde está el número de identificación de la cuenta. Aquí solamente estamos mostrando un pedacito de la tabla porque en el Excel creo que hay como 50 registros o algo así. No sé bien cuántos, pero hay más de los que se ven acá. Tiene el código de cuenta, el ID de la sucursal a la cual pertenece la cuenta. Quiere decir que si yo miro la sucursal 1001, que es el centro, en la tabla cuentas, quiere decir que, por ejemplo, que esta cuenta 502010 pertenece a la sucursal del centro, y así sucesivamente. Y el saldo que tiene la cuenta en el momento en que se está consultando la tabla. Por lo tanto, este campo cuenta sucursal ID es llave foránea, porque los valores almacenados en esa columna, estos valores son valores que corresponden a la clave primaria de la tabla sucursal. Por esa razón, en cuenta, la clave primaria es el campo cuenta número y el campo cuenta sucursal ID, que es el ID de la sucursal a la que pertenece la cuenta, es llave foránea por ser clave primaria en otra tabla. La siguiente tabla es la tabla cliente, que tiene 2 atributos exclusivamente, uno que es el ID del cliente y el número de la cuenta que el cliente tiene. Por lo tanto, el número de la cuenta del cliente es llave foránea, porque ese número es básicamente uno de los valores de la llave primaria de la tabla cuenta. Igual que aquí pasaba con la sucursal, aquí pasa con el número de cuenta. La tabla persona es una tabla un poco más abundante en atributos. Está el ID de la persona, el apellido o los apellidos, el nombre de la persona, la dirección, el teléfono, el correo y la ciudad. O sea, son datos personales de las personas involucradas en la base de datos del banco. La clave primaria es el ID de la persona, persona-ID, no tiene ningún otro atributo que sea clave foránea en otras tablas. Obviamente, estos clientes ID, en la tabla cliente, estos valores, necesariamente todos y cada uno de esos valores tiene que ser
uno cualquiera de los ID de las personas que están en la tabla personas. O sea, no se ponen clientes que no estén en la tabla personas. Por eso este cliente está, este campo, sería algo así como clave foránea, porque es clave primaria de otra tabla, pero al ser clave primaria en esta también, pues no se le identifica como clave foránea. Pero sí es necesario tener en cuenta que este valor, el que esté, los valores que están en este campo, es decir, todos y cada uno de estos valores, necesariamente son valores que corresponden a uno cualquiera de los valores de la identidad de la persona en la tabla persona. Bien, ahora tenemos una tabla que se llama deudor. Aquí pasa exactamente lo mismo. El ID, deudor-persona-ID, es un atributo que contiene la identificación de una persona que tiene una deuda con el banco. Pues en este caso, simplificado, esa deuda es un préstamo. Y como el préstamo está identificado con un código para que no haya dos préstamos, no haya posibilidad de confundir dos préstamos iguales, querría decir entonces que este atributo, los valores almacenados en este atributo corresponden al ID de alguna de las personas de la tabla persona y los valores de este atributo corresponden al identificador de uno cualquiera de los préstamos que el banco ha otorgado. Por esa razón, el ID de la persona está estrechamente, es como si fuera una clave foránea porque es la clave primaria porque contiene datos que son valores de la clave primaria de la tabla persona. Pero al igual que lo habíamos dicho aquí arriba, aquí no se pone como clave foránea porque ese campo es además la clave primaria de esta tabla. Pero hay que tener en cuenta que los valores que se guardan allí son valores de los que están guardados acá. Y la tabla préstamo es una tabla que tiene 3 atributos. Una donde está el código del préstamo, el ID del préstamo, que es clave primaria. Códigos únicos que no se repiten, es decir, no hay dos códigos, no hay dos préstamos que se generen, que se identifiquen con el mismo valor de préstamo número. Cada préstamo se le asigna un número diferente, así como a cada cuenta bancaria, cuando se abre la cuenta se le asigna un número diferente, porque es como el documento de identidad, en este caso del préstamo o de la cuenta bancaria, no de la persona, sino el número que identifica el producto. El código de la sucursal, que es uno de los valores de la llave primaria de la tabla sucursal, y por eso en la tabla préstamo el código de sucursal, que está bautizado como préstamo-sucursal, se identifica como clave foránea, y el monto del préstamo, es decir, la cantidad prestada. Esta tabla entonces tiene como clave primaria el número del préstamo, tiene como una clave foránea la sucursal a la cual cada uno de esos préstamos pertenece o en la cual se hizo el préstamo, y esto pues tiene razón porque los activos de la sucursal, bueno, y la operación general de una sucursal bancaria se basa en que si esa sucursal capta más clientes o capta más dinero, su dirección o su gerencia recibe mayor reconocimiento, la oficina como tal recibe estímulos de parte del banco matriz. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tablas. Esas 6 tablas que hemos estado viendo en las láminas anteriores están aquí con datos en el Excel. Este Excel que se llama Data Ejemplo Banco está en su sabio. Aquí están los datos un poco más detallados. Por ejemplo, tenemos datos de 40 cuentas, tenemos datos de 40 clientes, tenemos datos de 25 personas, datos de, por ejemplo, de 50 préstamos y obviamente de 50 deudores. Bueno, ese realmente obviamente de 50 deudores no es tan obviamente porque podría ser que un deudor tenga más de un préstamo. Es decir, una misma persona podría tener, como si ustedes revisan, por ejemplo, este registro que voy a poner aquí en color amarillo,
y este registro que voy aquí también a resaltar, y me parece que aquí hay otro. Es decir, que el mismo cliente tiene varios préstamos. Entonces, uno podría decir, bueno, pero entonces aquí hay que mirar algo más. ¿Por qué? Porque quiere decir que si esta es la tabla deudor, la misma identificación de persona está asociada a varios préstamos. Entonces, aquí en la tabla deudor, aquí se había dicho que la clave primaria era deudor persona ID, pero está repetido. Bueno, sí, en realidad lo que ocurre es que la clave primaria en esta tabla es la suma de los dos ítems, porque con esos dos ítems es que se identifica realmente cada obligación en particular. Por esa razón de que un cliente puede tener más de un préstamo. Pues, pero esa es Esa es una relación, no. Señor. Esa es una relación muchos a muchos. ¿Entre cuál y cuál? Entre el préstamo y el bueno, cliente. No, es de muchos. No tanto de muchos a muchos, porque si bien es cierto que un deudor, que un deudor puede tener varios préstamos, cada préstamo está asociado solo a un deudor. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, una persona puede tener realmente en la vida real como que no es tan así, aunque sí uno puede tener varias obligaciones con el mismo banco. Pero cada obligación, cada préstamo, cada tarjeta de crédito, cualquiera que fuera el producto, en este caso son solo préstamos, está asociada a un solo individuo. Entonces, aquí hay muchos, pero este sí está asociado solo a uno de ellos. ¿Ok? Bueno. Dejemos esto ahí ya en el análisis y entonces entremos en materia de hacer algún ejercicio. Perdón. Todo esto ya lo vimos, saltemos esto aquí. Entonces vamos a precisar la siguiente consulta. Dice, halle el ID de todos los clientes que tengan concedido algún préstamo en el banco y de cuánta plata es. Bueno, eso se puede hacer de distintas maneras. Obviamente, se puede hacer de con diferentes estrategias lógicas. Por esa razón, lo que estoy diciendo yo aquí, las soluciones que yo voy a presentar aquí, nunca las tomen como la única solución posible. Es muy frecuente el hecho de que una misma consulta se pueda satisfacer con diferentes cursos de acción lógica, hacer primero una cosa y luego otra y luego otra. Y esas tres cosas, siempre y cuando no se violen las reglas del sentido común y de la lógica, a veces pueden hacerse en un orden distinto. Como ustedes bien lo saben, desde que aprendieron a programar, un programa de computador hecho por tres personas no son idénticos, porque la forma, hay partes de la lógica que se pueden hacer en órdenes diferentes o con suposiciones o con condiciones diferentes para lograr el mismo resultado. Entonces estos problemas yo voy a proponer aquí una solución, pero es posible que ustedes encuentren otra distinta. Eso lo debo dejar muy en claro, pues eso lo deberíamos tener ya todos en claro, pero creo que no sobra hacer nuevamente énfasis en esa situación. Entonces, encontrar el ID de todos los clientes que tengan concedido algún préstamo en el banco y el monto del mismo. Entonces, para eso yo propongo hacer lo siguiente. Primero, calculemos el producto cartesiano entre las relaciones deudor y préstamo, para obtener una relación en donde estén concatenadas las identidades de los deudores con los montos de los préstamos respectivos. ¿Por qué hago eso? Porque resulta que en los deudores no está el monto. En la tabla deudor está el ID de la persona y el ID del préstamo.
pero el monto del préstamo está es aquí y nos están pidiendo saber el ID de los clientes que tengan algún préstamo y el monto del mismo. Entonces, al cruzar la tabla préstamo por deudor en un producto cartesiano, obtendríamos una relación en la que todas las tuplas de préstamo, todas y cada una de las tuplas de la primera relación se concatena con todas y cada una de las tuplas de la segunda. O sea que si aquí hay 10 filas, 10 registros, y aquí hay 20, el total sería 200, porque cada una de las 10 de aquí se concatena con las 20, con cada una de las 20. O sea que por cada una de estas, en la relación de salida, hay una tupla conformada por estos dos campos y por estos tres campos y estos dos con todo el alcance. Es decir, que este producto cartesiano daría una relación que contiene los campos préstamo número, que viene de aquí, préstamo sucursal, que viene de aquí, perdón, aquí hay un error de transcripción, aquí es el préstamo sucursal, porque el nombre del atributo es este, préstamo monto, deudor persona ID y deudor persona y deudor préstamo número. Entonces, ¿qué es esto realmente? Esta es una relación temporal. Esta no es que automáticamente se cree en la base de datos una tabla física en el disco duro, no, es el resultado de una consulta que el gestor de base de datos maneja en alguna región de su memoria de trabajo, pero que contiene ese conjunto de relaciones, de tablas intersectadas entre sí. Si quisiéramos ver cómo se vería eso físicamente, ese producto cartesiano, fíjense, la primera tupla de la tabla préstamo, que aquí la puse toda en color azul, se repite tantas veces como sean necesarias para concatenarse con todas y cada una de las tuplas de la tabla deudor. Déjenme ver, yo creo que esto está aquí. Esto que estamos viendo en la lámina es un recorte de imagen de esta tabla que tenemos aquí. ¿Cómo es que está esto? Si yo tengo en la tabla préstamo 50 filas, como lo dice mi Excel acá. En este momento estoy mirando la data completa. Si mi tabla préstamo tiene estas tres columnas que ya sabemos, pero tienen un total de 50 filas. Y ahora la tabla deudor tiene estas dos columnas, que ya sabemos porque ya habíamos visto el modelo. Y en la data tiene 50 tuplas también. Al hacer un producto cartesiano de esta tabla préstamo por esta tabla deudor, el resultado va a tener 50 por 50, que son 2.500 tuplas. Y cada tupla está conformada por 3 datos de aquí y 2 de aquí. Con la primera, se crean las primeras 50 tuplas que tienen en estos 3 campos estos valores, y en los 2 campos restantes esto, 50 tuplas donde los 3 primeros campos están repetidos porque corresponden a la primera de la tabla préstamo. Eso es lo que tengo aquí, y por esa razón, permítanme, voy a reducir un poco el zoom, no importa los datos, para que veamos cómo está doble la información. Yo creo que esto lo podemos ocultar aquí, que es la misma. La primera tupla se repite 50 veces y para cada una de esas veces está aquí en las 2 columnas de la derecha la tabla completa de deudor. Luego la segunda tupla se repite también 50 veces porque se concatena con todas y cada una de las 50 de la tabla deudor y así sucesivamente. Entonces podemos decir que ese producto cartesiano tiene un total de 2.500 tuplas combinadas. Ay, perdón. Con ese producto cartesiano, entonces yo puedo extraer las tuplas que correspondan al mismo préstamo.
¿Por qué? Porque resulta que aquí vamos a ver claramente que aquí hay un código de préstamo que proviene de la tabla préstamo, y aquí hay otra columna que dice también que contiene los códigos de préstamo, que se llama distinto porque proviene de la tabla de deudor, pero cuyos valores son los mismos. Donde esos dos valores coincidan, esa tupla es la que me interesa, porque entonces me permite decir, para cada persona, el código de préstamo tiene el monto que yo estoy buscando, porque recuerden que me pidieron el ID de los clientes que tengan concedido algún préstamo y el monto del mismo. Entonces, después de haber hecho ese producto cartesiano, aplico sobre ese producto cartesiano una selección que me permite extraer las tuplas que correspondan al mismo préstamo. Es decir, de ese producto cartesiano extraiga las tuplas donde el campo deudor préstamo número, que proviene de la tabla deudores, recuerden que la estructura es esta, donde este campo sea igual al campo préstamo número que proviene originalmente de la tabla préstamo. Entonces extraigo un conjunto de tuplas. Esta selección, que aquí la voy a llamar la tabla R, por darle un nombre, porque realmente para facilitar la nomenclatura solamente, va a contener un subconjunto de tuplas de estas 2500. Solo va a contener aquellas, y eso es por esa razón es que yo tenía el conjunto aquí duplicado, porque en la segunda copia puse una fórmula en Excel para identificar cuáles son las columnas, donde dice aquí verdadero, que tienen el mismo valor en los dos atributos que contienen información con el código del préstamo. Entonces, sencillamente, si yo a esto que estoy mostrando, que es la operación hecha en Excel, solo es para verificar o para explicar paso a paso la lógica. Quiere decir que si yo lo que estoy haciendo es extraer todas aquellas tuplas donde el campo préstamo número sea igual al campo deudor préstamo número. Y esa es la relación de salida de esta selección, que es la que estamos viendo aquí. Pero a mí no me pidieron esto, me pidieron el ID de la persona y el monto del préstamo. Como se ve, los campos son iguales. Y entonces, después de tener esta selección, aplicamos una proyección de los atributos, es decir, extraemos de esa selección las columnas que me interesan, que son el ID de la persona, el número del préstamo y el monto. Y esta sí sería la respuesta a la consulta original. Fíjense que lo que he hecho es dar una serie de explicaciones demasiado lentas, paso a paso, para extraer con una sucesión de tres cosas básicas: un producto cartesiano, una selección sobre el resultado de ese producto cartesiano y luego una proyección sobre el resultado de esa selección para extraer los datos que me han pedido. Yo puedo formular una sola sentencia si ya la puedo visualizar en mi mente, y en lugar de hacer tres operaciones consecutivas, hacer una sola. Pues eso ya es una cuestión de habilidad lógica. Quisiera saber si eso quedó, si la forma como resolvimos esta consulta ha sido clara, si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, veo que Luis Alfredo entró hace muy poquito tiempo. Tenía un problema con su computador, entonces le damos la bienvenida. Luis Alfredo, al final de la clase, entonces, como siempre, subo el video a Sabio. Y bueno, ustedes lo pueden ver también en stream, o pues aquí en el enlace de la reunión. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, ahora sí,
vamos a hablar con precisión de la operación de combinación natural o de reunión natural, que es una operación binaria. La mencionamos hace un par de láminas atrás, pero aquí vamos a conceptualizarla para precisar que esta tiene una ventaja con respecto a la combinación conceptualmente definida, como lo definimos al principio de la clase, porque esta es una operación propia del lenguaje de consultas de bases de datos. De hecho, tiene una sentencia que se llama el natural join o el join natural, que se escribe con esas palabras en el lenguaje SQL, que no es otra cosa que una equicombinación, es decir, una combinación en la cual la condición que se somete, o sea, que la condición para combinar está compuesta con términos que son todos igualdades, que tal cosa sea igual a tal cosa y tal cosa igual a tal cosa o tal cosa igual. No se usa ni mayor que ni menor que. La combinación natural parte de la base de ser una equicombinación. Pero además tiene una ventaja enorme, que es que inmediatamente ella elimina los atributos superfluos. O sea que una columna, si en el resultado de la combinación quedan dos columnas con el mismo atributo, elimina uno de los dos. Tiene la gran ventaja de que ella sí admite que las dos relaciones de entrada tengan columnas con el mismo nombre de atributo. En el modelo que acabamos de ver inmediatamente antes, permítanme, me regreso. En este modelo, el diseño que se hizo de las tablas de la base de datos se acomodó para que eso no sucediera. Es decir, si aquí dice cliente ID, aquí dice persona ID, aquí dice deudor persona ID, los tres campos se están refiriendo, como se puede ver por las claves foráneas, a la misma información, pero en las tablas diferentes se bautizaron con nombres diferentes, porque yo iba a usar en la solución del ejercicio un producto cartesiano, y el producto cartesiano obliga a que las dos tablas no tengan nombres de atributos en común, dado que el producto cartesiano, por ser una concatenación de tuplas de una con otra, produce una tabla de salida nueva, y para que esa tabla sea considerada una relación en términos de bases de datos relacionales, no puede haber dos columnas con el mismo nombre. Por esa razón, aquí se puso este campo con el identificador préstamo-número, pero en esta tabla se puso deudor-préstamo-número para saber que este es el campo que contiene el número del préstamo, pero en la tabla deudor. Y este campo también contiene el número del préstamo, pero en la tabla préstamo. Y lo mismo pasa con el código de la sucursal, que aquí se llama sucursal ID, aquí se llama de otra manera, aquí se llama de otra manera. Solo porque la solución que yo planteé, bueno, eso se debe a que yo iba a usar un producto cartesiano y entonces no podría tener los campos con el mismo nombre en dos tablas distintas, aunque tuvieran la misma información. Pero esa situación es recurrente, se puede dar con mucha frecuencia. Entonces, volvamos a donde íbamos. La ventaja es que la combinación natural sí admite, y además, por defecto, cuando yo digo combinación natural entre una tabla y otra, ya no necesito especificar la condición, porque la combinación natural se sabe de base que es una combinación, una equicombinación, y en ella iguala las columnas de las dos tablas que tengan el mismo nombre. Entonces, ella por defecto, iguala las parejas de atributos que tienen el mismo nombre en la tabla T y en la tabla S, es decir, en las dos tablas de entrada. Entonces, al decir combinación natural o reunión natural, yo no tengo que especificar condición, porque simplemente el sistema dice, si vamos a hacer una combinación natural entre T y S, vamos a concatenar las tuplas de T y de S que cumplan con que la condición del atributo tal de T sea igual al atributo tal de S. ¿Cuáles son los atributos? Los que se llaman iguales. Y si hay varias parejas de iguales, entonces la equicombinación va a incluir las tuplas en las que todas esas parejas se cumplan con igualdad.
La notación que se usa en los distintos documentos, libros, es usar un asterisco para representar esa operación, o usar este símbolo que es como una cruz enmarcada ahí por los lados. Bueno, estos son los dos símbolos que se usan para anotar o para denotar la operación de reunión natural. Entonces, ¿qué es lo que realmente termina haciendo la operación de reunión natural? Pues básicamente tres cosas. Lo que hicimos hace un momento en el ejercicio manualmente. Construye un producto cartesiano entre las dos relaciones T y S. Sobre ese producto hace la selección en la que se fuerza la igualdad de los atributos comunes que haya en ambas relaciones. Y después de tener todo eso, entonces quita las columnas repetidas, porque ya no se necesitan, se necesita una sola. Es posible, entonces, como esta operación requiere que haya atributos comunes en ambas tablas, si es necesario hacer una reunión natural entre dos tablas en las que sabemos que hay dos atributos que son la misma información, pero que se llaman distinto, entonces hay que renombrarla. Eso pues es un problema. En nuestro ejemplo anterior del banco, eso sería un problema porque teníamos que renombrar cosas. Y por eso es mucho más necesario, o se hace evidentemente más importante cada vez, el buen diseño desde el principio. El buen diseño conceptual, el buen diseño, el buen modelo relacional inicial, y luego el buen proceso de normalización para asegurarnos que los esquemas, que el esquema de la base de datos, que la estructura de las tablas tengan los nombres en la forma más cómoda posible para las potenciales operaciones que vendrán después. Sin embargo, como las consultas que se lanzan sobre una base de datos son de dos tipos, unas que son rutinarias, que son las consultas que se hacen siempre en la operación de la entidad para satisfacer las necesidades diarias de trabajo, como por ejemplo en el banco, cuáles préstamos se vencen hoy, o sea, cuáles préstamos deben pagar la cuota hoy, cuáles préstamos tienen fecha de vencimiento hoy. Esa es una consulta que el sistema de base de datos, a través de un software o de algún script o de alguna consulta digitada por alguien, se hace todos los días. ¿Para qué? Para mandarles un correo diciéndoles que se le venció la cuota, o para empezar a correr el cobro de intereses en caso de que el intereses demora, pues, en caso de que el dinero no entre, etcétera. Esas son consultas rutinarias que están seguramente ya embebidas o programadas en el software que administra la base de datos. Pero hay consultas no rutinarias, consultas que se llaman sui generis, que surgen de una coyuntura o de una necesidad, como por ejemplo, vamos a inventarnos una cosa aquí para dar el ejemplo. Supongamos que ocurrió en los tiempos de más o menos hace un año, que ya estábamos en el proceso de pandemia, donde la gente dejó de trabajar, que los bancos empezaron a sentir una disminución en sus ingresos por la incapacidad de pagar de los usuarios, y el gobierno liberó unas medidas, y para ciertos y determinados tipos de clientes y de cosas, se les puede otorgar el determinado subsidio, determinado beneficio o un determinado alivio. Entonces, en ese momento surge la necesidad en el interior de la administración de la base de datos del banco de consultar cuáles son los clientes que cumplen determinadas condiciones que no se habían consultado antes porque no era necesario hacerlo. Esa es una consulta sui generis, una consulta particular que se tiene que aplicar para un propósito específico. Y es posible que en ese caso nos encontremos con que el diseño que tiene la base de datos, que ha venido siendo utilizado a lo largo del tiempo para las consultas diarias, tenga algunos problemas de denominación en tablas que nos impiden hacer, por ejemplo, una reunión natural para extraer rápidamente una información, porque las tablas no tienen los atributos comunes con el mismo nombre. En este caso, pues, quien administra la base de datos o quien maneja esa información tendrá que, típicamente lo que se hace para satisfacer una de esas consultas no es obviamente afectar la base de datos, porque se afectaría el software que eso tendría un impacto sobre el software que la consulta.
sino hacer generar un duplicado del o los elementos de la base de datos que van a ser interesantes para la consulta sui generis, modificar esos duplicados en un ambiente controlado, hacer la consulta, entregar los resultados y eliminar esos elementos porque esos elementos solamente tuvieron vida para satisfacer una determinada consulta. Esa es una posible forma de hacerlo. Bueno, entonces veamos este modelo relacional. Este es un modelo simplificado también del tema de la universidad. Permítanme, vamos a abrir el respectivo Excel con la data. Vamos a cerrar este del banco que ya lo necesito. Y aquí tengo mis 5 tablas del modelo simplificado de la universidad. ¿Qué tenemos allí? Tenemos una tabla de facultad. En el caso nuestro, la tabla facultad tiene el ID de la facultad, el nombre de la facultad y la cantidad de alumnos matriculados en ella. Obviamente estos datos corresponden pues a los datos de prueba que tengo aquí. Cada facultad tiene un código que la identifica de 3 dígitos, un nombre y una cantidad de alumnos. Tenemos la tabla de programas. Esta. Tiene un código para cada programa, el nombre del programa, la cantidad de alumnos matriculados en el programa, un número de registro, que es el número que autoriza el funcionamiento, y el ID de la facultad a la que pertenece. Naturalmente, aquí tiene que ir uno de los códigos que corresponden a uno cualquiera de las facultades. En datos eso se refleja así. Tenemos el código del programa, el nombre, la cantidad de alumnos, el número de registro y el ID de la facultad. O sea que hay 2 programas que pertenecen a la facultad 100, que es la facultad de ingeniería. Vamos a ver un poquito esto. Hay 2 programas que pertenecen a la facultad 200, que es la facultad de ciencias económicas, y hay 2 programas, pues en estos datos, que pertenecen a la facultad 300. Aquí hay en total 20 alumnos y obviamente esos 20 alumnos tienen que estar aquí repartidos entre los distintos programas, 3 y 16, 12 y 5, 17 y 3, 20, sí, correcto. ¿Qué más tenemos en nuestro modelo? Tenemos una tabla de alumnos que está aquí, que contiene para cada estudiante o para cada alumno un ID, los apellidos, los nombres y el programa en el que está matriculado. Evidentemente, el código del programa en el que está matriculado es el código del programa, es llave foránea porque ese valor tiene que ser clave primaria en la tabla programas. Fíjense que en este modelo el campo ID de facultad se llama igual en ambas tablas. Aquí el campo código programa también se llama en ambas tablas igual. El ID de alumno aquí aparece igual. El ID de facultad también aparece aquí. El NRC aparece acá y acá. Es decir, los campos con la misma información tienen en este modelo la misma denominación, lo cual facilita el uso de la reunión natural para hacer determinadas clases de consultas. Ahí tenemos entonces los 20 estudiantes clasificados con el código del 101 al 120, identificados pues, no clasificados. Una tabla con NRCs que contiene, bueno, ya ustedes saben lo que es un NRC, que es una referencia de curso, el ID de la facultad a la cual pertenece el NRC, la letra de la sección, A, B, C, el grupo, pues, el nombre de la materia y el cupo máximo. Ese está representado aquí. Tenemos entonces 9 NRCs, de los que vemos fácilmente que hay 1, 2 y 3 que pertenecen a la Facultad de Ingeniería. Hay 1, 2 y 3 que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas y hay 1,
2 y 3 que pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, los otros datos ya son rótulos, la sección, el nombre y el cupo. Y finalmente la tabla de matrículas, en donde dice, se tiene la información siguiente: el ID del alumno, el NRC en el que está matriculado y la fecha en que se matriculó. Pero quiere decir que un alumno puede aparecer en más de un NRC. Por lo tanto, aunque aquí aparezca que la clave primaria es ID de alumno, realmente la clave primaria en esta tabla es la combinación de esas dos cosas para que no haya repetición. Eso significa entonces que, por ejemplo, mire, existe, evidentemente aquí tengo el alumno 111 en el NR 2001 y también lo tengo en el NRC 2007. Aquí entonces quiere decir que hay matrícula, hay 12 registros de matrícula. No estoy seguro, obviamente, de que, bueno, sí estoy seguro. Quiere decir que no todas las personas que aparecen en la tabla de alumnos tienen algún NRC matriculado bajo esta data. Pues porque hay menos registros de NRC matriculados que alumnos independientes en la otra tabla. Bien, ese es el modelo con el que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, primero pregunto, ¿qué resultados produce la operación programas, la reunión natural entre programas y alumnos? Pues miremos. La tabla programas tiene esta estructura: el código del programa, el nombre, la cantidad de alumnos, el número de registro, que es un dato, un rótulo que para este efecto pues es el número de aprobación en el ICFES, y el ID de la facultad. Si yo hago la reunión natural entre esta tabla y la tabla de alumnos, que tiene el ID de alumno, los apellidos, los nombres y el código de programa, pues la reunión natural es un producto cartesiano entre esas dos, que incluye solamente las tuplas donde los atributos comunes sean de igual valor. ¿Hay atributos comunes entre estas dos tablas? Pues simplemente hay uno, que es el código de programa que está aquí y el que está aquí. Entonces la relación de salida va a tener todos estos campos, pero va a tener en las tuplas, solo las tuplas donde el registro que proviene de la primera tabla tiene en el campo pareado, que es el código de programa, un valor igual al que tiene la tupla correspondiente en la segunda relación. Y además, como este campo aparecería dos veces en el producto cartesiano, pero se trata de una operación de reunión natural, entonces la reunión natural no solamente filtra las tuplas que cumplan con la coincidencia de ser el mismo programa en ambos casos, sino que además elimina el atributo superfluo. Entonces el resultado va a tener un código de programa que proviene de aquí, el nombre de programa, la cantidad de alumnos que proviene de aquí, el número de registro, el ID de la facultad, el ID del alumno que proviene de aquí, los apellidos y los nombres. Ya este campo no es necesario porque como aquí quedan solo las tuplas donde al concatenar el valor almacenado en este atributo es igual al valor almacenado en este atributo, entonces quedarían dos columnas con valores absolutamente idénticos, y por ser reunión natural, por definición, ella elimina los atributos que sean superfluos, es decir, los que están repetidos luego de hacer el cruce, la concatenación o el producto cartesiano de las dos tablas. Yo no sé si tengo eso, permítanme revisar a ver si yo tengo, así aquí está. Entonces, mirarlo sobre los datos. Si esta es la tabla de programas que tiene aquí 6 registros, permítanme reviso nuevamente, sí. Y esta es la tabla de alumnos que tiene 20 registros. Cada uno de estos 6 se estaría concatenando primeramente en el primer paso, que es el producto cartesiano. 20 por 6 serían 120 registros en total en el producto cartesiano. Pero el producto cartesiano no es el resultado total, es un paso intermedio de la lógica que rige la operación de reunión natural. Entonces el producto cartesiano estaría así, es decir, coge el primero,
El primer registro de la tabla de programas, diríamos que la tabla de programas que tiene hasta el ID, código de programa, nombre de programa, cantidad de alumnos, número de registro e ID de la facultad, la tabla de programas aportaría estos registros. Mientras que la tabla de alumnos aportaría estos 4 campos. O sea, estos serían los que vienen de la tabla de alumnos. Voy a ponerle aquí otro color. Entonces, el primero de la primera tabla contra todos los registros de la segunda. Luego, el segundo de la primera tabla contra todos los registros de la segunda. Y así sucesivamente. Después de hacer eso, entonces vamos a ver que primero que harían dos columnas con el campo código de programa, lo cual pues no es admisible en una relación final, real. Pero como estamos haciendo es la lógica paso a paso de lo que produce la operación de reunión natural entre programas y alumnos, entonces el primer paso interno es hacer esta concatenación, que es un producto cartesiano, mirar, extraer solo las tuplas que tienen el mismo valor en los atributos pareados, en los atributos del mismo nombre, que aquí las tengo señaladas con color amarillo, solo donde este campo sea igual a este en valor, esas son las que se van a considerar para la salida. Y después de hacer eso, después de extraer solo esas, se elimina uno de los 2 atributos pareados, porque la salida no puede tener 2 columnas con el mismo nombre de atributo, no puede tener 2 columnas que llamen código programa. Entonces, al final, todas esas que aparecieron allí, bueno, son las que aparecen aquí en esta tabla. Son las que se evidencian que cumplen con las condiciones de la reunión natural. Quisiera saber si hasta aquí entonces hay alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes. Bueno. Asumo que no la hay por el momento. Repito nuevamente mi invitación a que cuando la haya me la hagan conocer, bien sea directamente aquí en público dentro de la clase o por algún mensaje electrónico. Bueno, entonces ahora, si yo quisiera hacer la reunión natural entre alumnos y matrícula, vamos un momento a la data. Aquí tengo varias cosas en la data, pero pues miremoslas inicialmente la que nos interesa. Alumnos y matrícula. Entonces, al hacer la reunión natural entre la relación alumnos, bueno, realmente es alumnos de alumnos, y la de matrícula, voy a obtener una relación en la que las tuplas van a tener estos 4 campos. El campo NRC y el campo fecha de matrícula. Este campo no va a estar porque al final de la operación reunión natural entre alumnos y matrícula no puede haber 2 atributos con el mismo nombre como serían este y este. Y el alcance de la salida, es decir, la cantidad de tuplas que aparezcan en la salida serán todas aquellas en las que al hacer el producto cartesiano entre una tabla y la otra, esos 2 valores coincidan, esos 2 campos coincidan en el mismo valor. Entonces mi salida va a tener los 4 primeros campos, estos 4 ID alumno, apellido, nombres, código programa que provienen de esta relación y seguidamente NRC y fecha de matrícula que provienen de esta relación. Y los valores almacenados en cada tupla serán los que coincidan, los que correspondan a la coincidencia cuando se hizo el producto cartesiano entre esta tabla y esta, donde este campo sea igual a este. Entonces, si hacemos el producto cartesiano entre la primera tabla
O sea, si estudiamos cómo es la unión natural paso por paso, obviamente la unión natural arroja el resultado de una vez, o sea, no nos muestra ningún paso por paso. Este análisis que estoy haciendo aquí sobre los datos en Excel es solo para reforzar un poco la idea del concepto. Esto uno no lo hace, o sea, simplemente estoy tratando de usar datos para explicar lo que va sucediendo a medida que la operación se ejecuta. De la tabla de alumnos que tiene estos 4 atributos, ellos vienen a conformar las primeras 4 columnas de la salida. De la tabla de matrícula serían estas 3. Por el momento, en el primer paso interno se consideran todas para poder hacer el pareo, para poder saber si este es igual a este, para poder determinar cuáles de esas columnas, cuáles de esas tuplas son las que cumplen la condición de equicombinación de atributos con el mismo nombre, que es la definición de la reunión natural. Entonces, si yo tengo aquí un total de 20 alumnos y de 20 registros, de 20 tuplas, y en matrícula tengo un total de 12 tuplas, 20 por 12 da 240, que son las que están aquí, las 240 tuplas que aparecen aquí. De ellas, solo las que coincidan con que tienen estos 2 campos con el mismo valor, como es esta, y como son todas las que tienen aquí 3 asteriscos, porque yo previamente las marqué, solo esas tuplas son las que van a conformar la verdadera salida de la reunión natural. Entonces, eso me va a quedar así. Obviamente, en la verdadera salida, el ID de alumno que estaba repetido cuando se estaban concatenando las 2 tablas queda una sola vez, por las razones antes expuestas, por la necesidad de respetar la definición de lo que es una tabla en un modelo relacional, no atributos repetidos dentro de la misma tabla. Y las tuplas, pues son las que cumplen con la condición de combinación, de equicombinación, es decir, las que cumplen con que los 2 atributos repetidos tengan el mismo valor en ambos campos de la misma tupla. Entonces me dice fácilmente, el resultado es que me salen aquí los alumnos, cada uno de los alumnos con las matrículas que tienen hechas. Por ejemplo, el alumno 102 está matriculado en el NRC 2006. Aquí la fecha apareció con un formato general porque no le di el formato, pero vamos a poner el formato de fecha para que se vea bien, aunque eso es irrelevante a nivel de datos. Páez Arrieta Jerónimo está en el 2001, Alexander Vargas Wong está matriculado en el 2001 y en el 2002, hablando de estos, los NRC que tienen matriculados, y así sucesivamente. Entonces, la relación alumnos de unión natural entre alumnos y matrícula nos da la lista de alumnos con los datos que resultan siendo de interés ahí son la información del alumno, pero además los NRC que tiene matriculados cada alumno y en qué fecha lo hizo. Si se preguntara en qué alumnos están matriculados en cada NRC, fíjense que lo que tenemos aquí es cuáles NRC corresponden a cada uno de los alumnos, como lo estamos viendo acá. Cada alumno sale aquí con sus NRCs. Bueno, aquí hay otro señor que tiene 2 NRCs matriculados y los demás creo que aparecen de una sola vez, no más por la cantidad pequeña de datos que tenemos. Ahora me preguntan, ¿qué alumnos están matriculados en los NRC de cada facultad? Recuerden que hay NRC de una facultad y NRC de otra. ¿Cuáles son los alumnos? Pero teniendo en cuenta que estén matriculados de clasificar la información por facultad. En ese caso, yo cruzo la facultad contra los NRCs. Que tienen ID de la facultad, nombre y cantidad de alumnos. NRC, ID de facultad, sección, nombre de la materia y el cupo máximo. De esta reunión natural
Me quedan todos los NRCs que corresponden a cada facultad, porque ese es el campo que está pareado, es el campo que está y que aparece en ambas relaciones de entrada y es el que se va a usar para la equicombinación, o sea, para la reunión natural. Entonces, mi relación va a tener esta forma. ID de facultad, nombre de facultad, cantidad de alumnos que provienen de la primera de las dos relaciones y luego viene el NRC. No vuelve a aparecer el ID de la facultad porque ya eso fue eliminado en el proceso de reunión natural, pero se usó para extraer las tuplas donde coinciden tanto este valor con este valor, bueno, y los demás campos. Veamos. Aquí tengo mi facultad, o sea, esta tabla se va a hacer reunión natural con esta. Eso nos da, primero, al igual que hicimos en el caso, en el ejemplo anterior, el producto cartesiano concatena todas contra todas, que serían, en este caso, vean, si aquí tengo 18 y aquí tengo 3, 18 por 3, da 54, creo que son estas que están aquí. ¿Por qué me da menos? Ah, bueno, porque, no, espérate, a ver, ¿cómo es el cuento? Aquí hay, no son 18, son 9 por 3. Nos conté 18 porque tal vez había sombreado aquí dos columnas. Son 9 por 3, da 27 filas. Y esas 27 filas, pues son, permítanme, son estas, primera con todas, segunda con todas, tercera con todas, y de ellas las que sean iguales en el campo que está pareado, que es y facultad, entonces solamente las que tienen el mismo valor en ambos campos son las que quedan en esa reunión natural entre facultad y NRCs. Eso todavía no nos da la respuesta porque aquí yo tengo entonces cuáles son los NRC de cada facultad. Eso sí lo tengo porque para la Facultad de Ingeniería los NRC son estos tres. Son los tres que tienen como facultad la ingeniería. Para la Facultad de Ciencias Económicas serían estos tres NRC que están aquí y así sucesivamente. Pero todavía eso no me responde la pregunta que me habían hecho porque recuerden, perdón, ¿dónde estamos? La pregunta es, ¿qué alumnos están matriculados en los NRC de cada facultad? Ya sé los NRC de cada facultad, pero me falta hacer entonces un paso más. Entonces, a esa relación que acabamos de ver aquí en esta que voy a sombrear aquí, la vamos a llamar la relación T, solo para abreviar la escritura de las siguientes expresiones. Entonces, T es la reunión natural entre facultad y NRCs. Si yo hago una reunión natural entre esa y la tabla de matrícula, aquí tengo la relación T, que es la reunión natural entre facultad y NRCs. Le puse como nombre T para abreviar. Si hago reunión natural entre ella y matrícula, entonces vamos a obtener que el único campo pareado, o sea, el único campo que aparece en ambas relaciones es el NRC. Pero esta me relaciona cada NRC con el ID de alumno que lo tiene matriculado. Entonces nuestra relación final, aquí se me borró por alguna razón no, bueno, es que está en la otra diapositiva. Aquí es T, reunión natural matrícula, como aparece aquí, porque T son estos dos. Entonces aparecen los campos que provienen de la primera relación, que es la relación T. ID de facultad, nombre, cantidad de alumnos, NRC, sección, nombre, materia, cupo máximo, y aparecen los campos que provienen de la segunda, que son el ID del alumno y la fecha de matrícula. No aparece el NRC, porque en el proceso de reunión natural sabemos que después de seleccionar las tuplas que cumplen con la igualdad de valores en los atributos repetidos, se elimina uno de los dos, el superfluo, pues queda solamente un NRC. Entonces, eso nos daría algo como esto. Porque si yo cruzo la relación T con la relación matrícula, como lo acabo de hacer aquí, como lo acabo de indicar aquí, entonces voy a tener
que cruzar esta tabla, concatenarla con esta tabla, y entonces vamos a tener una tabla muy grande, pero de la cual solo vamos, bueno, una tabla que tiene, que es digamos, en el valor, en el estado intermedio tiene 9 por 12 por 9, 108 filas, pero se extraen solo aquellas donde el NRC en la una sea igual al NRC en la otra, y eso nos va a resultar en esta tabla. Nos va a resultar en que tengo el ID de la facultad. Veamos. Estos dos campos provienen de aquí, ID de alumno y fecha de matrícula, mientras estos otros campos van a provenir de aquí, ID de facultad, nombre de facultad, cantidad de alumnos, NRC, sección, nombre de matrícula y cupo máximo. Pero entonces, como ya este es el resultado final de la reunión natural entre la relación T, intermedia y matrícula, ¿qué deduzco yo aquí? Que en ingeniería los alumnos que están matriculados en los NRC de ingeniería son los alumnos 111, 107, 105 y 107. Todos están matriculados en matemática. Aunque hay más NRC de ingeniería, recuerden que no había suficientes matrículas de estudiantes todavía. ¿Por qué? Porque como hay solamente 12 registros de matrícula, eso lo habíamos visto desde el análisis inicial de la tabla de matrículas, solamente había 2 registros. Esta es la misma información, pero clasificada por facultad. Entonces, ya teniendo esta tabla, si yo deseo extraer de esa tabla los de alguna facultad, pues aplico una selección sobre esta tabla. Es decir, por ejemplo, si quiero saber los de la facultad 100, al hacer una selección con esa condición sobre esa tabla, que es la que tenemos aquí, obtengo solamente los registros de la facultad 100 y así sucesivamente. Esto también lo puedo escribir en lugar de usar T como nombre intermedio y de rebautizar las cosas, puedo, pues de hecho en la práctica uno no hace, esas redenominaciones solo cuando está trabajando a nivel de modelado lógico, pero en la escritura directa de las sentencias en el lenguaje de manipulación de la base de datos, pues uno lo escribe completo así. Tiene que obviamente usar paréntesis y usar los recursos de sintaxis para no equivocarse, pero uno escribe directamente toda la expresión. Entonces aquí para extraer los alumnos que están matriculados en NRC de una determinada facultad, esta selección se aplica sobre la reunión natural de las 3 tablas que hemos comentado a medida que describimos el ejercicio. Entonces queda un punto importante para concluir. Como la combinación natural, o sea, la reunión natural, recuerden que se puede llamar combinación natural o se puede llamar reunión natural. Las dos denominaciones definen la misma operación. Como esa es una operación asociativa, si yo digo facultad, unión natural con NRCs y a eso le hago unión natural con matrícula, o si yo digo que a NRCs le hago unión natural con matrícula y después de tener esa, hago la reunión natural entre facultad y esa tabla y esa anterior, o si yo lo escribo así, en las tres escrituras estoy refiriendo exactamente la misma operación. Es decir, se puede hacer primero estas dos y luego la tercera, primero estas dos y luego la tercera, primero esta con esta y luego la del medio. Como yo lo quiera hacer, no hay error, no hay diferencia en el resultado. Por esa razón, las distintas soluciones que las personas plantean a las consultas que se hacen sobre la base de datos pueden ser de sintaxis muy diferentes, mientras no violen las reglas de la lógica, claro está. Volvamos aquí al modelo del banco. Entonces, este modelo del banco, que ya lo vimos al principio de la clase,
tiene el problema de que para usar operaciones de reunión natural no se presta porque los campos que la reunión natural utilizaría para eliminar como atributos superfluos luego de la operación no se llaman igual. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Cambiemos esos campos. Ahora vamos a usar el mismo modelo, pero renombrando unos campos, de tal manera que la sucursal, donde se necesita que es sucursal ID, que aparece aquí también, y que aparece aquí también, se llame igual, sucursal ID, sucursal ID, sucursal ID. Y donde la identificación del cliente, que aquí se llama cliente ID, aquí se llama persona ID, aquí se llama deudor persona ID, tenga una denominación igual en todas las tablas, en este caso documento ID, documento ID, documento ID. Y el número del préstamo, que aquí en el modelo original tenía una denominación en la tabla préstamo, pero una denominación distinta en la tabla deudor, se llame también igual en ambas tablas. Entonces, con este sería un nuevo modelo. Ya se podrían intentar hacer consultas usando las propiedades de la operación reunión natural, porque las tablas ya se prestan para que automáticamente se hagan los pareos, o sea, la X combinación con base en los atributos que tienen el mismo nombre en las dos tablas y la eliminación del atributo superfluo después de haber hecho la X combinación. Entonces ahí están los documentos consistentes con el mismo nombre, los argumentos con un nombre consistente en los tres casos que ya mencioné. Entonces, la que habíamos hecho originalmente, hallar el ID de todos los clientes que tengan concedido un préstamo en el banco con el monto del mismo, aquella que hicimos no con reunión natural, sino con un producto cartesiano, que la habíamos escrito así, producto cartesiano, préstamo por deudor, y de ese producto cartesiano extrajimos aquellas tuplas donde el campo deudor préstamo número tuviera el mismo valor que el campo préstamo número, porque este campo provenía de esta tabla y este campo provenía de esta tabla. En el producto cartesiano pues son dos columnas distintas de una gran tabla de resultado. Entonces, simplemente, después de eso extraíamos el deudor, el ID de la persona, el número del préstamo y el monto del préstamo, y esa fue nuestra respuesta, pero usando el nuevo modelo relacional en donde los campos de interés sí tienen el mismo nombre en cada una de las parejas de tablas que nos interesan. Entonces yo diría, simplemente en lugar de hacer esto así, pues este es el equivalente de decir, haga reunión natural entre préstamo y deudor y extraiga de ahí el ID de la persona, el número del préstamo y el monto del préstamo. O sea, esta proyección es exactamente esta, pero la relación sobre la que se está aplicando es una relación más pequeña porque no es el producto cartesiano entre las dos tablas que tienen nombres de atributos diferentes para los atributos que significan lo mismo, sino que es ya la extracción de la X combinación entre préstamo y deudor. Entonces, con la sola redefinición de los campos de los nombres de atributos de una manera inteligente para poder hacerlo, pues puede usar esta operación que en el modelo anterior no la podía usar porque las tablas no se prestaban. Bien. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Profesor, y o sea, la redefinición o cambiarles los nombres, o sea, las claves primarias, bueno, cambiarles los nombres, ¿no hay ningún problema con las claves primarias o todo va a seguir bien, o sea, bien nombrado? No hay ningún... Bueno, tu pregunta es muy, muy pertinente porque esto que yo acabo de hacer, permítame, me devuelvo aquí, esto que yo tenía este modelo y de pronto yo no, ahora lo voy a cambiar así. Ojo con eso, o sea, lo estoy mostrando aquí como una solución, pero realmente lo que debe hacerse es que cuando uno hace el diseño original de la base de datos, lo haga teniendo en cuenta este tipo de cosas para que no tenga que redenominar cosas más adelante. Entonces, obviamente,
el diseño de la base de datos obedece no solo a la necesidad de guardar determinados datos en cada tabla, sino además a la necesidad de que esas tablas y esos datos guardados en esas tablas cuando se esté en etapa de producción sirvan para satisfacer las consultas que hacen parte de los requerimientos originales del problema. Entonces, cuando tú te metes en el proceso de diseñar una base de datos, lo haces a partir de una lista de requerimientos que debe ser tu principal preocupación inicialmente, aclarar muy bien qué significa cada requerimiento, porque a veces una frase escrita por el usuario, una historia de usuario, tiene una significación cuando tú la lees, pero él la escribió pensando en otra cosa, y entonces muchas veces puede darse la situación de que el requerimiento del usuario lo escribió diciendo tal cosa, pero él quería decir otra. Entonces los requerimientos se tienen que validar suficientemente, se tienen que revisar, y a partir de ahí es que tú formulas un modelo como este, o como el anterior, o es decir, un modelo como este o como este. La idea es que tu modelo, una vez quede formulado, no lo vuelvas a cambiar. Es decir, es posible que en el futuro agregues una tabla más, porque apareció una nueva forma de calcular los impuestos de renta de los clientes, y entonces hay que meter una tabla más que el gobierno necesita para enviarle, o sea, que se necesita para poder cumplir requerimientos de ley. Pero el mayor énfasis debe hacerse en que una vez que tú tengas un diseño normalizado, depurado, no lo estés cambiando para satisfacer consultas. Eso no es una buena práctica. Aquí lo estoy haciendo para poder ilustrar el concepto de la reunión natural, pero con el modelo, es decir, si mi modelo fuera este y yo no hago estos cambios, si mi modelo fuera el original, aquí yo no podría usar ninguna operación de reunión natural, porque al combinar dos tablas no hay atributos en común. O sea, los valores de los atributos sí, pero los nombres de los campos de una tabla y de la otra no son iguales, y por lo tanto la reunión natural no es aplicable. Yo tendría que usar selecciones con condiciones donde, es decir, así como lo hicimos, permítanme adelanto, así como hicimos aquí, donde decirle donde tal campo sea igual a tal campo y tal campo sea igual, o sea hacer la condición de selección, y sobre un producto cartesiano que pues es lo mismo, pero que se puede usar con una sola, o sea, todo esto se puede hacer solo con esta operación. O sea, esta operación que está aquí, que estoy señalando aquí, al hacerla manualmente, es todo esto que estamos haciendo aquí. Seleccione donde se cumplan las igualdades de los atributos que tienen los mismos valores, y de la tabla que resulta de cruzar cartesianamente la una con la otra. Entonces, respuesta corta. Haz muy bien, pero esfuérzate mucho para que tu modelo original sea muy claro, muy completo, y no haya que redenominar cosas después para poder hacer consultas. Si no se puede, entonces las consultas no las vas a poder hacer con esta opción, sino con selecciones con una sintaxis un poco más larga, pero que producen el mismo resultado. Hay que ver también, que se tiene que ver ya desde otro ángulo, desde el punto de vista de la administración de la base de datos, qué impacto tiene hacerla así o hacerla así sobre el rendimiento de la máquina, sobre el uso de recursos del equipo, pero al menos desde esta perspectiva, que es puramente conceptual, esa consideración no se asume todavía, porque no estamos trabajando, no tenemos todavía ni siquiera delimitado cuál es el hardware sobre el que estamos trabajando. Bueno, hay otras operaciones sobre las que les voy a pedir que vayan leyendo, que son la asignación, la proyección generalizada, las funciones de agregación, la reunión externa. Hay varias. El libro de Silver's Chat, cuarta edición, que ustedes pueden descargar en distintos sitios, no lo puedo poner en Sabio por obvias razones, porque se trata de documentos PDF que están sujetos a restricciones de derechos de autor, y por lo tanto no los puedo publicar como documento abierto, porque no lo es. Pero la biblioteca nuestra tiene el libro disponible para consulta en línea, y si no, pues ustedes lo pueden encontrar. Hay una sección, creo que en esta parte del libro, donde se definen estas operaciones. Por favor, vayan leyendo sobre eso. Ahora les voy a dejar dos ejercicios
a partir de este momento para que ustedes los hagan como ejercicios de la clase de hoy. Tenemos el mismo modelo del banco, en el que ya hemos hecho los cambios, o sea, el que tiene los cambios de los nombres de los atributos. Y entonces les voy a pedir que me escriban las expresiones para estas dos consultas. Primero, listar cuáles son las sucursales que tienen cuentas de clientes que residen en la ciudad de Cali. Recuerden que cada cliente está asociado a una cuenta número, a un número de cuenta. Cada número de cuenta está asociado a una sucursal, pero además cada cliente es una persona de la que se sabe en qué ciudad vive. Y segundo, liste la identidad de todos los clientes que tienen una cuenta y un préstamo. Recuerden entonces que los clientes son personas que pueden tener cuentas bancarias, pero también son personas que pueden tener deudas de préstamo. Entonces, una misma persona puede aparecer a cargo de una cuenta y la misma persona puede aparecer como titular de una cuenta o como deudor de un préstamo. Entonces, la segunda pregunta es, liste el número de identidad de todos los clientes que tienen cuenta abierta y préstamo concedido con el banco. Aquí les pongo una frase de reflexión. No es obligación, o sea, no implica que tenga que hacerse. Pero si para poder responder usted considera que se debería aplicar algunas modificaciones en el modelo, arguméntelo. Haga las modificaciones, pero diga por qué las hizo. Yo creo que no es necesario. Pero si alguno de ustedes en su discurso lógico, en su forma de ver el problema, dice, no, es que este modelo debería reformarse de tal manera para que sea más fácil hacerlo así y así, pues bienvenida la propuesta, pero me la tienen que justificar. Esto está puesto en Sabio como una actividad de la clase del día de hoy. Permítanme, la ponemos visible. Pero tiene plazo de entrega no solamente hasta las 10 de la mañana que se acaba la clase, sino durante el resto del día, hasta el final del día de hoy. Bueno, ahí está la descripción de la actividad de ejercicios de clase miércoles 7 de abril. Entonces, a partir de este momento, ustedes la pelota queda en el campo de ustedes para que resuelvan esos dos ejercicios y suban la solución en un documento en este enlace. Plazo de entrega hasta la medianoche del día de hoy. Preguntas, dudas, comentarios. Yo creo que los 20 minutos que les quedan de clase son tiempo más que suficiente para hacer esos dos ejercicios que son realmente corticos. Puse el tiempo de espera hasta el final del día porque pues previendo que eventualmente no haya personas que no, como ya vimos varios, que no se pudieron vincular a la clase desde el principio. Y para quienes no lograron conectarse ahora, pero están pendientes de la clase, pues puedan hacer y entregar su actividad. Entonces, no hay preguntas, no hay comentarios. Si no es así, entonces, bueno, entonces yo paro aquí por el momento y les dejo el tiempo restante para que ustedes hagan su actividad y la suban en este enlace. Muchas gracias por haber venido a la clase. Mis mejores deseos para que sigan estando bien. Terminen esa tareita, ojalá en los 15, 20 minutos que quedan. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz resto de día. Igualmente. Listo, profe. Muchas gracias, igualmente. Profesor. ¿Sí? Ok.